eu iria dar início a este seminário, que eu lhe chamei Seminário Internacional, porque vai ser proferido pelo professor Xavier do Instituto da Universidade Politécnica, não, Universidade Politécnica de Valência. Ele irá apresentar, saberá melhor do que eu apresentar sobre a sua investigação, e este seminário para vocês tem por objetivo mostrar-vos até áreas que nós nem sequer aqui abordamos, ou que se as abordamos muito ao de leve. Ao trazer-vos estes professores, ao termos esta hipótese de falar com pessoas que vêm de outras universidades, podermos abrir mais janelas no nosso conhecimento para que no final da licenciatura cada um de nós saiba o que é que quer, em que se quer especializar, é de facto o nosso objetivo, para que vocês saiam daqui mais ricos e também nós possamos mostrar o nosso Politécnico que vem de outras instituições. Xavier, muito obrigada por estar aqui. E então deixo agora com os alunos durante este tempo que tu tens disponível. En primer lugar, siento no saber hablar portugués. Voy a tratar de dar la charla en castellano. Intentaré hacerlo despacito para que todos más o menos lo entendamos. Yo me llamo, gracias al Instituto Politécnico de Belles, que me ha invitado a hacer una estancia aquí esta semana. Lo primero, y agradecer los diferentes regalos que estoy recibiendo. Estoy muy agradecido. Yo soy un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, como ha dicho la profesora Fátima Carballo. Dirijo el grupo de investigación de materiales en condiciones extremas. Es un grupo que es relativamente pequeño, somos unas 4 o 5 personas, y trabajamos en caracterización de materiales a altas presiones. Ahora definiremos lo que es altas presiones y qué tipo de materiales trabajamos. Trabajamos sobre todo con materiales inorgánicos, ¿vale? Pero que tienen que ver con la ciencia de la Tierra también. Aquí en el libro que me acaban de regalar dice: deste cuidado deste libro, dice, sobresai un mérito, tanto máis de aplaudir cuanto é certo que vivemos nunha sociedade en que a cultura científica nos dominios das ciencias da Terra deixa moito a desellar. Pues realmente mi investigación también tiene que ver con las ciencias de la Tierra y forma parte un poco en ese sentido de lo que además estudiáis en esta escuela, ¿no? de agricultura. Bueno, los objetivos de mi grupo son, por un lado, la síntesis y la caracterización de las propiedades de materiales, tanto en volumen como en tamaño nanomateriales, que también están muy de moda, bajo condiciones extremas de presión combinadas o no con temperatura. Y especialmente nuestra filosofía o nuestra trayectoria nos ha llevado desde materiales con interés en la optoelectrónica a materiales con interés geofísico o astrofísico, como por ejemplo los minerales, que es el tema del que voy a tratar de hablar un poco más hoy. Y la caracterización que hacemos nosotros básicamente son propiedades estructurales, mediante técnicas como difracción de rayos X, o propiedades mecánico-elásticas, propiedades como el módulo de compresibilidad o módulo relacionados con el módulo de cizalla o el módulo de Young, propiedades vibracionales mediante técnicas como Raman o infrarrojo, que probablemente igual os suenan, que hacen por aquí, y propiedades ópticas y electrónicas mediante medidas de absorción y fotoluminiscencia. La profesora Fátima Carballo me ha mostrado que también hacéis medidas de absorción, tenéis equipos en este campus, y medidas de propiedades de transporte o medidas electromagnéticas. Uno de las fuerzas o de los puntos fuertes de nuestra investigación, de nuestro grupo, que es básicamente experimental, es que tenemos la combinación con grupos o la ayuda de grupos que hacen cálculos teóricos. Los cálculos teóricos en las ciencias del estado sólido son muy importantes desde hace más de 30 años y son especialmente importantes para comparar teoría y experimento, cosa que no siempre es fácil, porque una cosa es lo que te cuentan en la teoría, lo que las fórmulas predicen, y otra cosa es lo que realmente sale cuando hace uno las medidas en el laboratorio. Entonces nosotros tenemos una trayectoria de trabajo conjunto multidisciplinar
experimentales con teóricos, y estamos abiertos a diversas colaboraciones que se nos puedan proponer para el estudio de diferentes materiales más allá de los que actualmente hacemos. Básicamente nuestro equipo consta de un laboratorio dedicado a altas presiones que tiene 4 celdas de yunques de diamantes, llanelas de diamantes, tenía en portugués, ¿vale? Y también una celda que no tiene diamantes y tiene moisanitas. Es un mineral, curiosamente, que ha sido un sustitutivo del diamante en los últimos años, y que también sirve para joyería. Y nosotros tenemos un equipo de medición para propiedades de luminiscencia y de Raman, que es un espectrómetro Raman de la RAM. Tenemos un sistema de absorción y reflectividad, y tenemos una serie de sistemas criogénicos para trabajar conjuntamente la alta presión y la baja temperatura, en el caso del sistema criogénico, o en el caso de un horno para alta temperatura, que es uno de los hornos que estamos desarrollando en el presente proyecto, así como una serie de celdas para medidas a altas presiones y altas temperaturas, gracias al proyecto actual que tenemos nacional. Bien, en el tema de minerales, en los últimos años hemos estudiado diferentes tipos de materiales, desde sesquióxidos, como óxido de arsénico, de antimonio, de bismuto, de indio, de talio, esquisulfuros, como el orpimento, el realgar, que son minerales muy conocidos, o la estignita. Hemos estudiado también boratos de tipo calcita. La calcita son minerales muy conocidos, que abundan por toda la península ibérica. En particular el borato de indio se utiliza en los últimos años como para tratar aguas residuales, ahora que Fátima ha tenido que salir y ella se dedica al tratamiento de aguas residuales. Pues el borato de indio, curiosamente, tiene propiedades importantes para el tratamiento de aguas residuales. Hemos trabajado con granates, que también hay algunos sustitutivos del diamante, con zeolitas, con piritas y con calcopiritas, todas ellas presentes precisamente en esta región, que es una región minera. La calcopirita es típica fuente de cobre que están explotando, por ejemplo, en las minas de Neves-Corvo, o la blenda de zinc, que es la fuente principal del zinc también en este tipo de minas. Y cómo no de hablar de la pirita, que la descubrieron ya los romanos aquí en la mina de São Domingos, ¿no? Entre otros sitios. Bueno, pues todos ellos son materiales que hemos estudiado, o se han estudiado en condiciones extremas de presión y o de temperatura. ¿Y qué es alta presión? ¿O qué consideramos nosotros altas presiones? Para hacernos una idea, podríamos entender que presiones bajas son desde la presión ambiente, que es un bar, para abajo, ¿vale? Hasta 10 a menos 7 bares. Presión ambiente, evidentemente, todos lo conocemos, es un bar o una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio, o en términos de unidades internacionales de presión, 0,1 megapascales. Luego vendría un régimen que estaría por encima de la presión ambiente, que llamaríamos media presión, que sería entre 1 bar y 1 kilobar. 1 kilobar, para gente que trabaja, por ejemplo, en materia blanda, en alimentos, es ya muy alta presión. Pero para nosotros, los especialistas en el estado sólido, materia inorgánica, materia dura, digámoslo así, 1 kilobar está en el límite de lo que pasamos a llamar alta presión. Es decir, más allá de 1000 atmósferas, ¿vale? 1000 veces la presión atmosférica. Si uno aplica presiones 1000 veces superiores a la presión atmosférica, ya hablamos del régimen de alta presión. Y la pregunta es, ¿y dónde están? Bueno, pues muy cerquita. Las altas presiones, evidentemente, están en el interior de los objetos celestes, ¿vale? En el interior, como pone aquí, la mayor parte del material, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, del sistema solar, más del 90% del sistema solar está sometido a presiones superiores a 10 gigapascales. Es decir, en el interior de la corteza de los planetas o en nuestra Tierra, en el interior se alcanzan 350 gigapascales, que son unos 3 millones de atmósferas. Por tanto, realmente la mayor parte de la materia que nosotros conocemos es solamente sometida a presión ambiente.
pero la gran parte de la materia en realidad está sometida en condiciones ahora de altas presiones. Entonces, entender qué propiedades, qué fases tienen esos materiales en esas condiciones es muy interesante para conocer precisamente la geofísica o la astrofísica. ¿De acuerdo? Por eso decía en la introducción que mi trabajo está relacionado con las ciencias de la Tierra y del espacio también, claro. Bien. ¿Cómo se generan las altas presiones? O hoy en día, ¿cómo se hace en los laboratorios modernos? ¿Cómo se aplican presiones de centenares, millares y decenas de millares de atmósferas? Pues con unos cacharros, con unos instrumentos relativamente sencillos que caben en la palma de una mano, que son las celdas de alta presión. Las celdas de alta presión, en inglés Diamond and Pincel, o en portugués sería llanelas de diamante, son unos sistemas que forman un pistón y un cilindro. En realidad es el típico sistema pistón-cilindro, donde en el pistón o en el cilindro, la base, uno pone un diamante y en el pistón pone otro diamante. Y los diamantes, como sabéis, son los materiales más duros que conocemos. ¿De acuerdo? En realidad, el diamante no es más que carbón a alta presión y alta temperatura. Es curioso que la naturaleza nos ha regalado, porque a la superficie de la Tierra, evidentemente, ese material llamado diamante no se puede sintetizar. Nos ha regalado porque lo ha sacado del fondo y nos lo ha dado a través de las minas. Y esa fase, la fase del carbón que llamamos el diamante, es una fase metastable. Afortunadamente subsiste. Es decir, en nuestras condiciones ambientales, el diamante, como dice, un diamante es para siempre. ¿Cierto, no? Dicen, pero no es exactamente así. Pero bueno, dura mucho. Entonces, lo único que se le hace es al diamante cortarle la punta. Esa punta se reduce solamente a unos 500 micras, 0,5 milímetros, 0,5 milímetros, y esa superficie pequeña, cuando se hace fuerza entre la base y el pistón, con algún tipo de mecanismo, pues permite comprimir los materiales que hay entre los dos diamantes. ¿Vale? Los estudios modernos, desde los años 70 del siglo pasado, demostraron que una de las condiciones óptimas para someter materiales a presiones hidrostáticas era poner una lámina metálica, como esta, entre los dos diamantes, hacerles una pequeña indentación, como veis aquí están las marcas de las caras del diamante, dentro de esas caras hacerle un agujero y hacer una especie de piscina, un pool. ¿Vale? Entonces en ese agujero uno pone la muestra que quiere estudiar con un sensor de presión que desde los años 70 se demostró que el rubí era un sensor muy bueno, precisamente un mineral, el rubí, el corindón, la lumina. Entonces toda esa cavidad se pone, la muestra, el sensor de presión, el rubí, se rellenan con un líquido que es un medio transmisor de la presión. De tal manera que por el efecto de Pascal, esa presión, cuando se ejerce sobre el líquido, se transmite por igual a todas las partes del material. ¿De acuerdo? Y esta es básicamente la forma de hacerlo. Y tiene unas ventajas utilizar la celda de Junkers de diamante, y es que el diamante es transparente. El diamante puedes ver al través. Con lo cual, uno puede preparar esto y ver la muestra en el exterior con un microscopio. ¿De acuerdo? Entonces, se pueden hacer, por ejemplo, lo más fácil es hacer estudios ópticos. Los estudios ópticos fueron los primeros estudios que se realizaron de materiales en alta presión con las celdas de Junkers de diamante. El único problema de las celdas de Junkers de diamante es que el tamaño de muestra que uno tiene que comprimir es muy, muy pequeño. Porque es del orden de unas 100 micras por 100 micras. Y claro, eso no vale para nada. O sea, puede caracterizar uno las propiedades, pero industrialmente no se le puede sacar valor. Hay otro tipo de celdas de mayor volumen, como veis de las dimensiones típicas de un lápiz, y las hay incluso mayores, que permiten comprimir volúmenes un poquito mayores, quizá no hasta las presiones del centro de la Tierra, pero al menos hasta unas presiones que fueran la 10ª parte de la del centro de la Tierra, que son presiones como las que se dan en la corteza y en el manto terrestre. Es decir, que muchos minerales, en una proporción ya más considerable, se puede utilizar
o se pueden estudiar bajo altas presiones en una cavidad como la que está dentro de esta celda, que se llama la celda de París-Edimburgo y otras de carácter similar. Bien, lo primero que uno se pregunta cuando estudia materiales a altas presiones es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el interés de estudiar materiales a altas presiones? ¿Dónde vamos a llegar con él? Bueno, digamos que hay una especie de decálogo que me gusta recordar cuando hablamos de por qué estudiamos materiales a altas presiones. Y es, lo primero, porque está relacionado con nuestra experiencia diaria. Nosotros estamos sentados sobre las sillas y estamos ejerciendo presión sobre un material. Luego los materiales están sometidos a compresión y a tracción continuamente en nuestra vida diaria. Por lo tanto, entender cómo esos materiales que están en la construcción de edificios o de material en general que sufren procesos de transporte, empaquetamiento, etcétera, en realidad es interesante conocer las propiedades mecánicas, entre otras, de esos materiales. Lo segundo es porque la presión es un parámetro termodinámico muy importante, tan importante como la temperatura. Lo que pasa es que en nuestro digamos, ambiente, en nuestras condiciones ambiente, muchas veces nos olvidamos de ella. La temperatura, todo el mundo sabe calentar y enfriar. Hace 100 años, Kamerlingh Onnes descubrió la superconductividad gracias al uso de temperaturas del helio líquido. Es decir, las temperaturas más bajas que conoce el hombre las dominamos desde hace un siglo, prácticamente. Justo cuando Kamerlingh Onnes, hacia el año 1912, descubre la superconductividad del helio enfriando a 4 Kelvin, entonces empezaban los estudios de altas presiones. Un señor pionero que se llamaba William Percy Bridgman, en Estados Unidos, se preguntó, oye, ¿y por qué no podemos presionar los materiales, comprimirlos? Y empezó a hacer experimentos. Lo que hoy hacemos, un siglo después, deriva de lo que empezó en la época en la que ya la temperatura se había dominado. Pues bien, la depresión tiene características diferentes de las temperaturas, de tal manera que cuando un material es presionado o tensionado, sus características, sus propiedades, cambian de forma diferente a cómo cambian con la temperatura. De hecho, desde un punto de vista físico, de propiedades físicas, la presión es una variable más limpia que la temperatura. Es decir, la temperatura tiene unos fenómenos indirectos asociados que no se dan cuando uno somete el material a presión, curiosamente. Bien, evidentemente lo primero que causa la presión es una reducción del volumen. Esa reducción del volumen, desde un punto de vista de conocimiento de la materia a nivel moderno, significa juntar los átomos o las moléculas que están dispuestas en un material, hacerlas más juntas. Pero claro, los átomos y las moléculas tienen unas interacciones, unas fuerzas que los unen o que los repelen. Con lo cual, cuando uno presiona un material, realmente está disminuyendo las distancias interatómicas e intermoleculares y por tanto está explorando en detalle las interacciones atómicas y moleculares. Es decir, realmente la física y la química que hay detrás de los experimentos a alta presión es cómo la disminución de las distancias interatómicas e intermoleculares permiten entender el cambio en los enlaces químicos de esas fuerzas y cómo esos cambios alteran las propiedades de esos materiales. Digámoslo así, sería un poco la idea general. Evidentemente, la presión nos conduce a muchas más sorpresas, y una de ellas es que la presión puede inducir cambios de energía tan grandes, del orden de 10 electronvoltios, que son mayores que la energía de Gibbs, la energía estable de los materiales en condiciones ambiente, y puede dar lugar a transiciones de fase, lo que acabamos de decir del carbón convertido en diamante. El carbón convertido en diamante es porque el carbón, que en su fase estable es grafito, tiene una energía. Si tú aprietas, y en este caso hace falta además calentar, se le suministra al material una energía que rompe las barreras
que no conducen a la fase diamante. Es decir, que la presión, igual que la temperatura, conduce a nuevas fases, de alguna manera. ¿Vale? Y no solo eso, es que la presión permite cambiar la naturaleza de los enlaces químicos. Por ejemplo, en ciencias blandas, en ciencias de alimentos, son muy comunes los enlaces de tipo hidrógeno o los enlaces de Van der Waals entre moléculas. Las moléculas, los enlaces de hidrógeno y los enlaces de Van der Waals no existen a altas presiones. Cuando uno comprime un enlace de Van der Waals o uno comprime un enlace de hidrógeno a alta presión, ese enlace se va endureciendo progresivamente hasta que se convierte en un enlace tan duro o más que un enlace covalente iónico convencional. De hecho, hay estudios que predicen que un material convencional molecular de enlaces de Van der Waals, como por ejemplo el neón, un gas noble, o el xenón, si uno lo lleva a muy altas presiones en el rango de los que hay en el interior del núcleo atómico de la Tierra o de Júpiter, realmente las fuerzas interatómicas son más fuertes en el xenón o en un gas noble en general que en un sólido convencional. El que si uno cogiera un trozo de sal, de cloruro sódico, y lo comprimiera. Porque la tendencia a endurecerse de los enlaces de Van der Waals es mucho mayor que la de los enlaces iónicos convencionales. Es como si fueran dos curvas que se cruzan así. O sea, el enlace Van der Waals es muy flojito, en comparación con el enlace covalente e iónico. Pero cuando uno comprime, van al revés. Este aumenta poquito, pero este aumenta muchísimo. Con lo cual, se producen, digamos, paradojas desde un punto de vista de nuestro entendimiento convencional de lo que es un enlace atómico.